¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Entredichos. Hoy tiene por invitado a un historiador y politólogo, un hombre que es profesor emérito del Colegio de México, naturalmente se ríe, pero es una autoridad académica, es Premio Nacional de Ciencias y Artes, articulista y comentarista político y autor, coautor y editor de más de 30 libros. Es así, ¿verdad? Pues, Lorenzo Meyer. Muchas gracias. La verdad es que no los habría yo contado así, pero si tú lo dices, no, bueno, te lo creo. Pues, lo dicen así tus semblanzas. Y yo te he invitado, Lorenzo, porque quisiera que me hicieras un balance crítico de lo que se denomina la Cuarta Transformación. ¿Cuál es tu balance? Bueno, para balances críticos yo creo que tienes aquí muchos para escoger. Nadie puede hacer un balance objetivo de un tema político o de un tema histórico. Son opiniones más o menos alimentadas por lecturas, conocimientos, observaciones, etc. No pretendo ser otra cosa pero es importante, hay que intentar la objetividad. La objetividad es una especie de ideal que nadie logra. Así que yo tengo una visión muy positiva, porque quizá lo hago echándole un vistazo al pasado histórico de México y viendo ese pasado y los problemas, los obstáculos, las transformaciones, los logros y fracasos, ponle de los últimos 500 años, entonces te das cuenta de que que estamos viviendo ahora es un esfuerzo por transformar el régimen político. Sí. No tanto la estructura formal política, sino el régimen, es decir, que además de las instituciones, son los usos y costumbres y formas no reglamentadas con las que se ejerce el poder, sus beneficios y sus costos. Entonces creo que se ha hecho un esfuerzo que no hay nadie en particular que pueda decirse el autor de este cambio. Son muchos, pero que empezó desde los 60 y que se alcanzó su punto máximo en el 2018 con bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador y el movimiento de Morena. ¿Qué le reconoces sin el menor regateo? Le reconozco su capacidad de movilizar al menos una parte de esos mexicanos que estaban en la oscuridad, estaban fuera realmente del mundo político. Eran objeto, pero no eran sujetos de política. Él los moviliza. Él baja hasta las profundidades de la estructura social mexicana porque la conoce, cosa que los políticos, líderes políticos en su mayor parte y en México no lo conocen ese mundo. Él lo vivió. ¿Dónde le pedirías mayor claridad o qué le cuestionarías? ¿A ese cambio? ¿Qué me gustaría? Me gustaría que fuera más profundo, más radical, pero entiendo que es muy difícil cambiar un régimen, que cuando lo hemos vivido, los pasados, los remanentes del pasado siguen vivos durante mucho tiempo. Entonces hay un modelo ideal de cambio que no se puede pedirle a la realidad que sea igual al modelo que te imaginaste. Entonces hay muchas cosas que todavía son remanentes del antiguo régimen, de ese que, por cierto, es uno de los sistemas más longevos o régimen político o sistema político más longevos de América Latina, el que se
generó con la Revolución Mexicana y que vino a terminar hasta hace muy poco. No hay otro igual en América Latina. Entonces el peso de ese pasado es formidable en comparación con otros casos de América Latina. ¿Tú sí reconoces este esfuerzo, como lo has denominado, como una cuarta transformación? Sí, como un intento de la cuarta transformación. Como un intento ¿Cuándo todavía podemos decir que fue la transformación? Cuando el tiempo nos lo permita, cuando pase el tiempo, lo vamos a juzgar. Bueno, yo a lo mejor ya no puedo, ya no estaré aquí, pero quienes lo revisen tendrán la ventaja de juzgarlo de una manera que nosotros todavía no podemos, porque estamos metidos en ese remolino, estamos metidos en ese proceso, y la visión que tenemos es un tanto limitada, pero creo que sí hay una cuarta transformación. Ahora, yo la veo, curiosamente, yo a diferencia tuya, naturalmente, tú dices que tendría que ser más radical, más profunda. Yo a la inversa creo que debería ser más gradual y más firme. ¿Por qué razón? La veo que marcha de manera desacompasada. Veo logros, particularmente en política laboral, sí, salarial, social, fiscal, pero veo retrocesos en materia educativa, en salud. A veces llego a pensar que han confundido la velocidad política con la prisa. ¿Qué piensas? ¿Estaría de acuerdo contigo? Sí, sí, claro. sí. Pero es natural, no es deseable, pero es natural que tú tienes un proyecto. El proyecto la izquierda en México es la única que tiene proyecto desde hace algún tiempo. La derecha, lo más que llega es a mantener las cosas básicamente como están. La división social, la distribución del ingreso en particular, sí, claro, que no se juegue con ella. El intento de cambio se topa con muchas resistencias, con muchas herencias, y sí, hay en algunos casos, como es el de la salud. Sí, tienes razón. En un momento dado, López Obrador prometió que esto iba a ser como Dinamarca, en su sistema de salud, sus servicios médicos, etc. Bueno, no se parece a Dinamarca. Pero fíjate que está bien a mi juicio, el tener esa meta. Y luego aquí podemos decir, oigan, la meta es esta y nada más se alcanzó esto, o no se alcanzó prácticamente nada. Pero el propósito es este. Ahora, en todo esto hay un factor externo que está pesando. Y en el caso particular, en el caso nacional, el crecimiento. Sin crecimiento no hay desarrollo y mucho menos bienestar. Corren peligro los logros de la pretendida cuarta transformación con la situación económica y las finanzas públicas. Sí, sí corren riesgos. Fíjate que en un primer momento sí se puede hacer lo que se hizo, de que sacar de la miseria a tantos millones de mexicanos relativamente rápido, con el salario mínimo, los programas sociales, etcétera. Pero eso tiene un límite. No puedes insistir y seguir prometiendo que a esa velocidad vas a ir en los siguientes 10, 20 años si no crece la economía, si no crece el PIB. No es algo que a la cuarta transformación le haya gustado que se use el PIB, pero es ese. El Producto Interno Bruto tiene que crecer y no está creciendo. No está creciendo, está al 1%, o entre 1 y 1, depende de la fuente que tú tomes, pero en cualquier caso es muy bajo. Así que sí, hay que invertir más. La inversión hay que invertir alrededor del 25%, 30% del Producto Interno Bruto, y invertirlo bien.
hacer que quienes tienen esa tarea lo hagan con ganas, y no está siendo el caso. Con ganas y con garantías. Con ganas y con garantías, ok. Ahora, retomando tu idea, sin duda que es un reto rescatar de la pobreza a 13 millones y medio de mexicanos, pero el desafío mayor es sostenerlos fuera. Sí. Es decir, ahí es donde peligra el logro. Sí, y yo no diría que es algo que no se conozca. Supongo, yo no conozco las entrañas de la maquinaria política de la Cuarta Transformación. Los veo a veces un poco de cerca, pero no estoy metido en eso. No sé cómo estén procesando este problema, pero sé que lo ven, que lo saben, que hay que poner énfasis en un crecimiento económico y sobre todo en una inversión productiva. Ya tocaste el corazón del problema. Yo a veces advierto una suerte de discurso dual, donde por un lado se subraya el propósito de cambiar la estructura del régimen, pero por el otro lado se le pide al empresariado, a la inversión, seguir poniendo dinero. ¿Es compatible lo uno con lo otro? Sí, debe de ser compatible, debe de hacerse compatible. ¿Cómo? Debe de hacerse compatible teniendo, fíjate que vamos al punto, a la bandera central de la Cuarta Transformación. Por el bien de todos, primero los pobres. Sí. Allí está ahí está el secreto, que no es nada secreto. Una sociedad de pobres, estaba yo viendo algunas crónicas de la Ciudad de México al principiar el siglo XIX, en vísperas del inicio de la independencia. Es una desgracia la cantidad de pobres en la Ciudad de México. En ese momento es lo que Humboldt vio. Dijo, ay caramba, aquí en esta sociedad hay sociedad de los palacios y una multitud que no tiene nada, literalmente nada. Lo que llevaba puesto no tenía ni una muda. Algunos no tenían ni casa. Era el ser humano en el grado mínimo de sobrevivencia y desde luego su visión del mundo y su contribución al bien común era cero. Entonces, si tú eres empresario, te interesa en particular que esas clases que han quedado marginadas y dominadas se eleven, se conviertan en algo más que sobrevivientes y que la acumulación de riqueza se garantiza una acumulación razonable si se reparte, porque la concentración de riqueza y de pobreza, como era el México de 1800, donde la industria de la plata, la producción minera, era importantísima para el mundo, la mexicana, junto con la de los Andes, ¿no? Bolivia, etc. Pero la plata era el medio de intercambio con Asia, con los mercados asiáticos y de Europa. Y había una concentración de riqueza entre los mineros fantástica. Y el resto en la supervivencia. Ahora, ya que hiciste la referencia a Humboldt, ya que hiciste la referencia prácticamente a la colonia, ¿con qué otro periodo de la historia, como historiador que eres, comparas el momento que estamos viviendo? Con ninguno, porque en el proceso de cambio sí hubo en todos los casos una violencia que entre más te metes a estudiar esos episodios, te sobrecoge la brutalidad de la violencia con la que acompañó al proceso de independencia, sobre todo en sus primeros años, no en los últimos, no cuando ya se estaba llegando a la conclusión, pero en los primeros, en 1810, 1811, 12. Luego,
la guerra que sigue, la guerra civil que sigue, se habla mucho de la guerra civil norteamericana. La mexicana, claro que no se llevaban estadísticas, pero la cantidad de muertes por la violencia directamente o por el hambre o por las enfermedades que están asociadas a esa desintegración. El periodo post-independiente. Los 1840, los 1850. Es decir, en el fondo lo que me estás tú destacando es que esta pretendida transformación tiene por diferencia a las anteriores una no violencia. Una violencia menor. Luego, bueno, iba a poner la revolución, ¿no? Claro. Que es haber hecho el Estado laico mexicano costó sangre. Pero un sacrificio, que además los sacrificados ni cuenta se dieron. Iban guiados por otras cosas, los mandaban, los enrolaban, la leva. La revolución también tuvo episodios así. En esta sí hay la violencia, pero es una violencia más focalizada. Sí hay violencia directa, con implicaciones políticas. Pones Ciudad Madera, pones el 68, pones la guerra sucia de los 70s, los muertos del PRD, que sumaditos son más o menos medio millar, ¿no? Es una violencia política muy localizada, pero no es un choque abierto entre dos fuerzas y que envuelve a todo el país. Son violencias en términos relativos mínimas, comparados con las poblaciones y las bajas que México sufrió en la Guerra de Independencia, en la Guerra de los 3 años, en la Guerra de Reforma, en la Revolución. En la Revolución Mexicana se dice 1 millón de muertos. Bueno, no fueron 1 millón de muertos por la Revolución. Fueron que las estadísticas de finales del Porfiriato y la de 1921 sí reflejan que hay una falla, una falta de población. Pero no todos se murieron por la Revolución, pero sí se murieron muchos, directa o indirectamente. ¿Destacas por consecuencia que eso no ha ocurrido con esta? Exactamente. Ahora, en esta idea del cambio de régimen, ¿te preocupa lo que se está viendo, el debilitamiento de las instituciones democráticas? Ya me temía yo que íbamos a llegar a esto. Es que yo no creo que hayan sido instituciones democráticas. Eran repite, por favor. Eran instituciones creadas por un sistema autoritario, hasta los organismos autónomos, que es lo último que se está discutiendo ahora, y la Suprema Corte. La Suprema Corte no tiene nada de democrática su forma de estructurarse y de proceder durante el largo tiempo que duró el régimen autoritario. El régimen autoritario, la dictadura perfecta de la que habló Vargas Llosa, sí es un tema digno de estudio. Es muy complicado, muy complejo. Yo creo que a veces le salió de chiripa, pero una vez que ya se fue armando eso, por ejemplo, el asesinato de Obregón cuando era candidato presidencial, electo ya, ¿no? Presidente electo, perdón, no candidato. Si no lo han asesinado, la no reelección desaparece y hubiéramos tenido una más de las formas de dictadura, y le vino perfecto al régimen lo de la no reelección. No lo planearon en realidad, aunque Madero lo había propuesto, pero ese sistema creó un montón de instituciones, pero no tenía un espíritu democrático. ¿Y
¿Crees tú que las reformas que se llevan a cabo de índole política, no de índole económico o social, garantizan una democracia? No necesariamente. La lucha no va a quedar resuelta y los resultados definitivos es una constante. Sí se puede venir abajo. Y sí, la transformación de la Suprema Corte puede resultar en un fracaso. Todo depende allí, sí, depende mucho de las directivas, de las direcciones, del elemento humano, de su verdadero compromiso con esto de hacer un poder judicial distinto y que cumpla las funciones que debía de haber cumplido desde hacía mucho tiempo, pero que no las hacía. No está de algún modo garantizado. Si te parece, vamos a seguir platicando, pero déjame ir a un corte y regresamos. Muy bien. Pues estamos de vuelta con el doctor Lorenzo Meyer, historiador y analista político. Hablábamos de que no está garantizado que los cambios operados en materia política garanticen la democracia. Déjame, antes de cerrar el capítulo sobre la democracia, yo reconozco como un mérito de la alternancia el haber desplazado del poder a un partido hegemónico, a un partido de Estado incluso. De Estado. ¿No estamos ante el riesgo de repetir esa historia y establecer un nuevo partido de Estado o hegemónico? No cierro esa posibilidad, pero mira, el partido de Estado, el PNR, PRM, PRI, al final de cuentas, es un fenómeno que solo pudo haberse dado porque hubo antes la Revolución Mexicana. El nuevo sistema, el nuevo arreglo no viene, como lo dijimos, de ningún tipo de revolución. No se cortaron las cabezas de nadie, no hubo guillotina, no hubo estadios donde se fusilara a la gente, etc. Este viene de otra forma. Y en este caso, deseo que la cultura política que está en la base del nuevo arreglo en México ya haya permeado a las bases sociales que la otra vez no lo hicieron. El partido PNR, PRM, PRI se hizo sobre la base de la lucha militar, sobre la base de la victoria en todos los campos que conocemos en el norte, centro y sur de México. Y se hizo a sangre y fuego. Esta de ahora no. Y esto requiere un tipo distinto, muy distinto de liderazgo que sí se puede corromper. De eso no hay garantía. No hay vacuna. Pero la base social de este nuevo sistema está mucho más viva, más capaz de juzgar por sí misma que el sistema anterior corporativo, donde la CTM decía, hacemos esto y nadie sabía ni siquiera cuántos miembros afiliados tenía la CTM. Ahora, en todo esto, para evitar la corrupción o la perversión de un cambio de régimen sin sacrificio de la democracia, cuenta la oposición. Tú ya me dijiste que no tiene una propuesta. Sí. Te referías a la derecha. Pero ¿cómo ves a la oposición? Tanto a la establecida como a la naciente, si es que esta prospera. Fíjate que es buena la pregunta, porque se puede responder desde dos ángulos. Uno más social y psicológico y profundo, que me es interesante el ejemplo norteamericano. En este sentido, que hay un cierto rabia, malestar que Trump usa de
una parte de la población mexicana norteamericana, que ve en estos últimos tiempos surgir a las poblaciones afroamericanas y también a los mexicanoamericanos, Paisanos, sí. que estaban hasta abajo y que van surgiendo como actores políticos. No le quitan nada a los que estaban arriba de ellos, a los que se montaban en ellos, a los blancos pobres, por ejemplo, a las clases medias, no les quita nada. Pero sí, nada material, pero sí les causa una irritación que ahora no tienen a nadie abajo para sentir su propio valor. Toda esta no creas que es idea mía, es de un profesor norteamericano, pero me pareció muy buena. Es una pérdida de estatus que la sienten muy profundamente y que creo que pasa lo mismo en México. El parangón que estás haciendo es, hay un sector social o clases sociales mexicanas que se sienten disminuidas por la relevancia que adquieren las grandes mayorías. Yo creo que sí. Ahora, pero ahora, el problema es que esos estratos sociales no tienen hasta ahora canal de expresión civilizado, me refiero a la oposición. ¿Cómo ves? Sí, no lo tienen el canal civilizado porque no pueden decir por qué están descontentos. Porque hay una estructura moral más o menos aceptada por toda la comunidad mexicana y mundial, que dice, tú no puedes sentirte bien teniendo a alguien sometido a una clase baja sometida. Pero es cierto, eso ocurre. Entonces se manifiestan de otra manera. Y es eso de no aceptar que no son inferiores los de abajo, que son tus iguales. ¿Cómo van a ser mis iguales? Si él es prieto, si él es moreno, Sí, si él es... yo tenía, una bisabuela que se suponía que venía de una familia que tenía haciendas, ¿no? Y allá en Acámbaro le gustaba decir, aunque todos somos del mismo barro, no es lo mismo bacín que jarro. Con esa figura Claro. tan brutal, decía, yo no soy igual a estos. Tendrán derecho al voto, etcétera, pero no somos iguales, hay calidades. Bueno, la transformación que está teniendo lugar en México afecta esa visión que viene de la colonia. Pues si México fue colonia, ¿cómo puedes tú justificar una colonia? Porque los de abajo merecen estar abajo, tienen que estar abajo. Para Su que lugar funcione. es el de abajo. Sí. Ahora, ¿y en esto qué rol juega la oposición? Bueno, que tiene que proponer un proyecto que les sea atractivo a esos que estaban abajo y que han empezado a reclamar su lugar en el proceso político. Tiene que hablarles a ellos y darles porque es la esencia de la democracia, que tengan alternativas. Miren, Morena ofrece esto, la izquierda ofrece esto, yo les ofrezco esto, pero hasta ahora la oposición lo único que ha hecho, o lo que mejor ha hecho, es estar criticando las fallas naturales y ciertas, muchas de ellas, no todas, de Morena. Pero eso no ofrece nada. Sí, se opone sin proponer. Sí. Ahora, tú hiciste el parangón con Estados Unidos. Ese es otro capítulo sobre el cual quisiera hablar contigo, el rol de Estados Unidos. Hemos visto una hostilidad, hemos visto una presión como hacía años no la veíamos. Sí. ¿Tú crees que eso pone en peligro los postulados de la Cuarta Transformación? Sí, potencialmente, desde luego, porque mira, es una coyuntura, es la contraria a lo que ocurrió en los fines de los 30, en donde el New Deal norteamericano y los 40, ¿no? Los 40 rescata al norteamericano común y corriente y desde arriba
se le da una visión de futuro muy positiva. Va a una cierta centro-izquierda, ¿no? Uh-huh. Y México venía del cardenismo uh-huh. y de un cierto centro-izquierda. Y ahí iban por la misma ruta. Cada quien a su nivel, desde luego. Sí. Pero ahora, con Trump, la divergencia es cada día mayor. Trump es una derecha, digamos, medio salvaje o medio ignorante, pero totalmente brutal. Y la 4T, Morena, que está en el poder, propone un camino centro-izquierda con cierta, digamos, no radicalismo. Y su lenguaje no es un lenguaje radical. El lenguaje de Trump sí es radical. Ahora, tú has llegado a señalar que frente a esa política hostil por parte de Estados Unidos es menester el nacionalismo, un nacionalismo defensivo. Sí. Lo has venido manejando. Sin embargo, este no es incompatible con la necesidad de tener un acuerdo con Estados Unidos que quizás ya no solo sea comercial, sino también económico, en materia de migración, en materia de seguridad e incluso en materia de militarización. Sí, pero todo depende de cómo te manejes en el nacionalismo. Para nacionalismo es el norteamericano, es un nacionalismo agresivo. Sí. El nuestro es defensivo, no agrede a nadie. Aunque desde el lado norte se diga que sí es una agresión a los intereses norteamericanos el tener estas migrantes y gentes horribles que cruzan la frontera. El nuestro no es agresivo. Entonces va a tener que aprender a torear al otro, pero no sé hasta qué punto sea posible. En el sexenio de López Obrador, yo tenía un temor cuando él decidió ir a Washington, porque es una decisión de él de ir a... Sí. No se reunieron los tres de América del Norte, era un tete a tete con Trump, y salió bien librado. Lo manejó bien, no rechazó, pero tampoco se enfrentó. Ahora, ¿tú ves la necesidad de un repliegue por parte de la 4T ante la amenaza y el amago y la presión de Estados Unidos? Yo no creo que... es bueno el concepto, repliegue. No, porque si tú repliegas, es la otra parte. Hay un sector muy activo en la 4T que dice lo que necesitamos es ahondar, es radicalizar la 4T. Es muy blanda con los intereses creados con el gran capital. Y hablamos del gran capital en el financiero, Dios santo. Bueno, es muy blanda, no se pliega mucho. Y estas dos corrientes, la que buscaría la conciliación y la que buscaría la radicalización, ¿no terminan prensando y neutralizando al gobierno? Espero que aquí el término realismo viene al caso. Sí. El realismo. México es un país con muy pocas defensas frente a Estados Unidos. Sus instrumentos de poder, bajo cualquier teoría del poder, son muy limitados comparados con el poder norteamericano. No hay forma de un triunfo completo. No. Es rarísimo. Si Cárdenas pudo hacer lo que pudo hacer, en parte fue porque el entorno se volvió favorable a él. La destrucción del orden en Europa y del orden internacional hizo que se aceptara de parte de Estados Unidos cosas que no hubiera aceptado ni Roosevelt si hubiera sido normal el entorno internacional. Pero fue una coyuntura.
no podemos... La coyuntura es invertida. Exactamente. Ahora, ya que hablaste del entorno, aparte del resucitamiento de la doctrina Monroe, porque de eso estamos hablando en el fondo, aparte de esa actualización de la doctrina Monroe con el corolario Trump, como dice el Plan de Seguridad Nacional de Estados Unidos, está el corrimiento a la derecha de América Latina. En meses, Sí. Bolivia, Ecuador, Honduras, ahora Chile, se han ido a la derecha, habiendo ya otros países instalados en esa... la derecha. En la derecha. ¿Ves tú qué errores cometió la izquierda latinoamericana para no lograrse sostener en el poder? Sí, bueno, ese corrimiento hacia la derecha, puedes nombrar hasta una decena, ¿no?, de países, Sí. pero no son los más importantes. Aquí puede parecer un poco pretencioso, pero los países importantes son Brasil, que buscó ser el centro de todo un subsistema en América Latina en el siglo XIX, rivalizando con el de Estados Unidos. México. Ya con esos dos tienes el equivalente en población y en capacidad para decir, bueno, se fueron a la derecha este número grande, pero relativamente con menos poder que estos dos países. De los países grandes, ¿quién se ha ido a la derecha? Puedes decir Argentina, grande hasta cierto punto. ¿Quién más? No, digo, lo que pasa es que ya la alianza de este José Antonio Kast con Milei y afiliándose a la postura de Estados Unidos Claro, frente eso a sí, Venezuela, te habla de un cambio en la correlación de fuerzas. Eso sí, pero es Estados Unidos el que... ¿Ves errores en la izquierda latinoamericana? Pues habría que meterse, no pretendo conocer América Latina a fondo, habría que meterse a cada caso. Estoy seguro que son distintos en cada caso. No puedo hacer una generalización. Se ha dicho en algunas partes, es que no profundizaron su proyecto de izquierda. No sé si sea esa. No sé si es por ejemplo, los medios, es en el que estamos ahorita. Estos medios han sido de derecha, grosso modo, en toda América Latina, incluyendo México, ¿no? Y entonces hay una correlación entre el enorme peso de los medios públicos que son de derecha y el relativamente poco peso de los que son de izquierda. Quizá la política de comunicación falló ahí también, pero insisto, hay que ver cada caso. A lo mejor la corrupción en algunos casos, a lo mejor la incapacidad del liderazgo. El liderazgo es importante. Yo creo que tenemos que siempre pensar en el liderazgo. El liderazgo de Andrés Manuel López Obrador fue realmente sui generis y no se repite. Déjame, antes de concluir el programa, hacerte todavía dos preguntas. ¿Está obligado el gobierno y Morena a una reflexión seria, profunda, de cara a la presión que trae al norte y el cambio del entorno en el sur? Sí. ¿Consistente en qué es? Yo diría, fíjate, si él echas un vistazo a la historia mexicana, a veces se nos olvida que somos parte. Bueno, vemos tanto al norte que lo que pasa en el sur, pienso siglo XIX, siglo XX, parece algo muy lejano. Es el norte. El norte sí es muy importante. Y claro que hay que hacer una reflexión e incluso escenarios. Y si yo estuviera en puestos de dirección de Morena, sí pediría una reflexión, una especie de seminario sobre escenarios
difíciles, duros. No que la suerte nos acompañe, que a lo mejor sí nos acompaña, pero a lo mejor no. Entonces hay que fijarse en los escenarios más difíciles para que diseñar estrategias. Que Trump invade Venezuela, que insiste en que el fentanilo es un arma de destrucción masiva, como la que dijeron que tenía Irak con Saddam Hussein, que no tenía ningún arma de destrucción masiva, que no había armas pero químicas. que tal le sirvió para iniciar una invasión que no ha resuelto los problemas de Irak. Ni estableció la democracia. Ni estableció la democracia, ni nada. La última pregunta. Me llama la atención, a lo largo del programa me has referido constantemente a Andrés Manuel López Obrador, al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es tu consideración sobre la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, que son diferentes, pero también la etapa en la que Claudia Sheinbaum asume el liderazgo ya no es la de Andrés Manuel. Andrés Manuel tuvo que construirlo desde los cimientos a Morena, y lo hizo con una rapidez realmente impresionante. Ahora, a Claudia Sheinbaum le toca no construir, sino mantener esa estructura, hacerla firme, consolidarla. Es una tarea en parte de liderazgo político y en parte de mecánica para consolidar esa estructura. Y ella, con su biografía, Andrés Manuel viene de Tepetitán, ¿no? Y de Tabasco, y de la Chontalpa, etcétera. Claudia viene de la Ciudad de México, de la UNAM, de un doctorado. Son distintos, pero son distintos los momentos. Probablemente un liderazgo carismático como el de Andrés Manuel quizá ya no hubiera tenido la utilidad que tuvo en el arranque. Quizá ahora se necesite otro. Espero que el de Claudia sea el adecuado. No estoy absolutamente seguro, pero no era necesario seguir con el tipo de liderazgo a la López Obrador, y me parece que es un acierto esto, porque pocas veces en la historia se ha visto a un líder carismático decir: me voy tal día a tal hora. Normalmente esos liderazgos o los matan o se mueren en un accidente o por una enfermedad, pero no por una decisión propia. Creo que ahí, en esa última decisión, hay que ponerle mucho ojo a Andrés Manuel. Es una decisión rarísima y creo que puede funcionar. Vamos a ver. Me quedo con muchas preguntas, pero te agradezco la disposición al hecho de haberme acompañado aquí. No, pues agradecido yo, porque me gusta esta posibilidad de... me ilustra a mí mismo esta confrontación de ideas. Así que yo doy también las gracias. Pues te doy las gracias a ti, como desde luego le doy las gracias a los seguidores de El Financiero Televisión por acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.